Más de 30 ciudadanos han sido secuestrados por la dictadura Ortega Murillo en León, Masaya, Estelí, Managua, Jinotega y otros 5 departamentos, según ha constatado el monitoreo azul y blanco. Los arrestos policiales ocurrieron entre el 22 y el 28 de noviembre del año en curso, tras la aprobación ilegal en primera legislatura de la reforma constitucional, hecha a medida de Rosario Murillo, que cambia el sistema político de Nicaragua, establece la copresidencia y anula las libertades individuales y públicas de los ciudadanos. Entre los detenidos hay familias completas que incluyen adultos mayores y niños. Los arrestados han sido sustraídos de sus hogares sin órdenes legales y sin acceso a abogados o visitas familiares, incumpliendo las garantías mínimas establecidas por el derecho internacional. Entre los desaparecidos están los doctores Arnoldo Toruño y Pablo Amaya en León, el doctor Carlos García en Estelí, el periodista y emprendedor Henry Briceño en San Rafael del Sur y el músico católico Donald Herrera en Jinotega. Los obispos agrupados en el Secretariado Episcopal de América Central convocaron a una jornada de oración por la difícil situación política y social que afronta Nicaragua. No podemos ser indiferentes a lo que está pasando allá. Jornada Centroamericana de Oración por la Iglesia en Nicaragua. Gritamos con Nicaragua. Si un miembro sufre, todos sufrimos con él. 1 Corintios 12:26. Expresamos nuestra profunda solidaridad y comunión con el pueblo de Dios en Nicaragua, el cual afronta una desafiante realidad. Los prelados convocaron a unirse en oración a ese grito de esperanza, paz y libertad que el pueblo fiel dirige a su madre y patrona, refiriéndose a la fiesta de la Purísima. Nos unimos fraternalmente a su grito que respetuosamente espera tener respuesta, aseguraron. La jornada de oración por la Iglesia de Nicaragua es una expresión de nuestra cercanía y aprecio fraterno para que nadie se sienta solo, proclamaron los obispos. Los gobiernos de Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana rechazaron la candidatura del ex canciller nicaragüense Denis Moncada Colindres para el cargo de secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA. Moncada Colindres integraba una terna junto a la diputada del Frente Sandinista Arlen Alonso y la titular del Ministerio de la Familia Johanna Flores para dirigir el organismo regional. Una carta de los 4 cancilleres destacó que ninguno de los postulados representa los valores del sistema de integración centroamericana. La Cancillería del régimen Ortega Murillo envió una misiva a los cancilleres de los países miembros del SICA, amenazando con aplicar medidas contra los gobiernos centroamericanos a los que acusa de bloquear a Nicaragua. Los candidatos propuestos por la dictadura no despiertan confianza ante los países centroamericanos y han sido rechazados más de una docena de veces. El expresidente uruguayo José Pepe Mujica expresó duras críticas hacia los regímenes autoritarios de América Latina, entre los que incluyó a la dictadura Ortega Murillo de Nicaragua en una entrevista con Infobae. Ahora, lo de Nicaragua no tiene gollete. Yo no estoy con ningún gobierno autoritario. Lo de Nicaragua no tiene gollete. Es increíble la revolución sandinista en qué desemboca, en la vieja esa llena de piedras y de cosas. Es monstruoso. Era una revolución soñadora contra Somoza, afirmó Mujica, quien batalla con las consecuencias del tratamiento contra un cáncer de esófago. Una investigación periodística de Confidencial reveló que de los 198 artículos de la Constitución, el régimen cambió 148 y eliminó 137, modificando el 93% de los artículos de la Carta Magna en una reforma total de la Constitución. Entre los cambios profundos realizados se creó la copresidencia, se eliminó la independencia de poderes, se eliminó la prohibición de la tortura y se suprimió la violación flagrante a la libertad de expresión, condicionándola siempre y cuando no transgreda los principios ideológicos del régimen. En consecuencia, la nueva Constitución chamuca, aprobada en primera legislatura, carece de legalidad, pues para aprobarse debió haber sido convocada una asamblea constituyente. La Asamblea Nacional, controlada por el binomio Ortega Murillo, aprobó de forma unánime una serie de reformas a la Ley de Migración y Extranjería, con la que legalizan los destierros y las negativas de entrada o salida al país de nacionales y extranjeros, con la excusa que representan un riesgo social o que puedan menoscabar la soberanía nacional.
La reforma de 75 páginas incluye también una adición al Código Penal que castiga con penas de 2 a 6 años de cárcel a los nicaragüenses que entren, salgan o pretendan salir del territorio nacional de forma irregular para cometer presuntos actos de terrorismo, desestabilización o menoscabo a la integridad nacional. La Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras emitió un comunicado para orientar a las entidades financieras cómo aplicarán la recién aprobada Ley de Protección de los Altos Funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por otros países. La circular firmada por el sancionado superintendente Luis Ángel Montenegro orienta a los bancos cumplir con la ley contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, y que las instituciones bancarias establezcan la debida diligencia para los clientes designados en las listas, a quienes deberán reportar a la unidad de análisis financiero. Un experto vinculado al sistema financiero consultado por Confidencial indicó que lo que la misiva de la superintendencia quiere decir es que los bancos le tienen que abrir las cuentas a los funcionarios del régimen sancionados, pero no a los sancionados que son terroristas, lavadores de dinero o narcotraficantes que han violado la ley antilavado, y que las cuentas serán solo de uso nacional. Está por verse la reacción de los organismos internacionales frente a esta medida. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó por unanimidad las reformas al Código Militar, así como a la Ley de la Policía Nacional que amplían los tiempos de duración de ambos jefes represores de 5 a 6 años. La reforma castrense asegura también que ningún pariente del presidente o del vicepresidente puede ser nombrado jefe del ejército, algo que no estipula la reforma policial. Su actual jefe, Francisco Díaz, es consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A diferencia del Código Militar, que no menciona nada sobre ampliar el periodo de su comandante, la reforma a la Ley de la Policía indica que el presidente podrá prorrogar en el cargo al director general de la policía de acuerdo a los intereses de la nación. El Consejo Directivo del Banco Central anunció que a partir del 1 de enero de 2025, todos los pagos que se liquiden en Nicaragua deberán ser efectuados en la moneda nacional, el córdoba. La medida incluye cualquier tipo de tarjeta, ya sean de crédito o débito, y todo tipo de transacciones físicas o electrónicas, aunque estén referidos en moneda extranjera. De igual forma, todos los agentes económicos que oferten sus bienes y servicios dentro del territorio nacional deberán indicar los precios de estos en la moneda nacional utilizando su símbolo respectivo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor del nicaragüense exiliado en Costa Rica Reinaldo Picado, contra quien pende una orden de extradición hacia Nicaragua. Picado es opositor y exconcejal del PLC, exmiembro de la resistencia contrarrevolucionaria de los años 80. El régimen sandinista lo acusa de participar en el asesinato de un policía y un civil en el municipio de El Castillo, en Río San Juan, el 1 de octubre de 2022. Picado conversó con Confidencial en septiembre de 2023 desde prisión en Costa Rica y respondió a las acusaciones del régimen nicaragüense. Y pues en mi caso yo he sido un perseguido político viejamente por mi participación en las filas de la resistencia desde el 86. Y ellos de alguna u otra manera siempre han tratado de empañar la imagen de uno, señalándolo de múltiples delitos de los cuales uno nunca ha cometido. Según la resolución del organismo interamericano, el beneficiario se encuentra en riesgo de abuso y tortura si regresa a su país de origen, debido a la imputación de diversos delitos en su contra. Picado se encuentra detenido por las autoridades costarricenses y está a la espera de una nueva resolución de refugio ante el Tribunal Administrativo Migratorio.